Perdón, se paró la... Creo que se corta a las 2 horas. Ya estamos por terminar, da igual. Perdón, repito. ¿Qué pasará con ese grado de libertad alrededor del eje en Z? ¿Estará? ¿Se va? ¿Qué opinan ustedes? Si está, ¿no? ¿Por qué? Vamos ahora a ver. Yo estaría necesitando... A ver, ¿por qué? Una forma también de ver por qué descartamos los momentos en X y en Y es por lo siguiente. Fíjense, dijimos que un momento en X, ¿qué hago yo? Hago distancias en Y por fuerzas en Z más distancias, ¿no?, en Z por fuerzas en Y más momentos en X. Bueno, momentos tampoco hay, no hay momentos en X en el plano, ¿sí? Eso no existe, ¿sí? No existe en el plano, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo fuerza en Z, esto se descarta. Esto también se descarta porque no hay. Y una distancia en Z, me tengo que salir de la pantalla, ¿sí? O sea que tengo que ir perpendicular a la pantalla con una distancia. Y de nuevo, eso tampoco existe. Estamos todos en un plano, estamos todos en un plano bidimensional. Entonces esto también se descarta, ¿sí? Entonces por eso el momento en X ya queda cero. Es como que ya sé que va a ser cero eso, entonces no va a ser un posible grado de libertad. ¿Se entiende? Por la condición de mi sistema de carga ya predeterminado que va a estar en el plano, ¿sí? Y lo mismo con el Y. Pero ¿qué pasa con el momento en Z? Con el momento en Z, yo puedo tener acá, ¿qué tendría que tener? Distancias en Y por fuerzas en X, más distancias en X por fuerzas en Y más momento en Z. Yo puedo tener por acá, o sea, a ver, esta fuerza, por ejemplo, llamémosle F1, por este punto A y esta distancia, me genera un momento, ¿no? Y yo puedo tener acá contenido un momento, eso sí puedo tenerlo yo acá, ¿sí? Porque eso va a salir producto de esta fuerza y de esta distancia, que están contenidas tal la fuerza F1 y esa distancia en el propio plano IX. Entonces, este momento en Z, que si lo vemos con regla mano derecha, SD por F1, que está representado por este giro, ahora con mi mano derecha copio ese giro y veo que mi dedo pulgar está entrando a la pantalla. ¿Les sale a ustedes también eso? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Sí, no? Entonces me genera un momento, pero fíjate que ese vector momento, yo ya sé de entrada que como la distancia D y F me generan un plano, están en el plano contenido IX, el momento sí o sí que se genere va a ser en dirección perpendicular, o sea, dirección en Z. O sea que esto existe, ¿no? ¿Y qué pasa con DX y FI? ¿Tengo fuerzas en X? Sí. Perdón, ¿tengo distancia en X? Sí. Puedo tomar acá una... O para esta misma fuerza descompongo esa distancia, ¿no? Para esta fuerza en Y también descompongo esa fuerza y tengo esta distancia en X, ¿no? Su recta de acción pasa por ahí, todo esto es perpendicular como dijimos y listo. Eso existe entonces, muy bien. Entonces esto también existe. ¿Y esto existe? Sí, lo mismo. Yo puedo tener, por ejemplo, la F1 su componente en X, ¿no? Porque busco fuerzas en X y desde el punto A hasta esa distancia, hasta esa fuerza, perdón, tengo una distancia en Y, en dirección Y, ¿no? Existe. Entonces, fíjense que momentos, o sea que girar alrededor de un eje Z puedo. Entonces ahí está el otro grado de libertad. Entonces pasamos de 6 grados de libertad de un cuerpo rígido en el espacio, 3 de desplazamiento y 3 de giro, a 3 grados de libertad en el plano. 2 de desplazamiento y 1 de giro. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno, y ahora un ejemplito rápido como para hacer algo de números, ¿sí? Supongamos que tenemos acá, vamos a trabajar en el plano, ¿sí? Todo lo que van a trabajar por ahora es en el plano, así que si por ahí ven un ejercicio en 3 dimensiones, yo voy a subir después uno, ¿sí? Pero para que no se maten mucho con eso, tómenlo como aprendizaje nada más, ¿sí? No es que va a salir algo así en el parcial. Por lo menos hasta ahora nunca salió, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo acá
un elemento determinado que quiero que esté en equilibrio, que pesa, por ejemplo, 400 newton, ¿sí? Lo tengo tomado de este cable y ahora sabemos que solamente el cable va a soportar tracción. Entonces, y ya por todo lo que hablamos, ¿sí? Sé que la fuerza resistente va a pasar por acá, ¿sí? Y de acá también tengo otro cable. Por ejemplo, todo esto tiene un ángulo acá de, acá supongamos 40 grados, y acá supongamos 60 grados, ¿sí? Entonces, fíjense que acá cuáles son las incógnitas. Las incógnitas son simplemente el cable, ¿sí? Los cables, los dos, digamos. Este sería cable 1, este sería cable 2, por ejemplo. Quiero que eso esté en equilibrio y me dicen, che, ¿cuánto va a soportar cada cable? Necesito saber eso para luego dimensionarlo, luego ir a comprar ese cable que soporte ese peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como ahora ya sabemos que una estructura flexible, ¿no? Sabemos que siempre esa fuerza resistente del cable la va a pasar por la dirección del propio cable, ¿sí? Vamos a un cuerpo, vamos a un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Yo tengo acá los 400, ¿sí? Yo tengo acá, por ejemplo, F1 que me va a resistir y acá tengo F2 que también va a resistir, ¿sí? Estas son mis incógnitas, ¿sí? Si por ejemplo existiera otra incógnita más, no podría resolverlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un elemento, digamos de una partícula que está acá, que tiene un determinado peso, ¿sí? Que está en el plano, y dijimos en el plano cuántos grados de libertad tenía la partícula. Fíjense. 2. Exactamente, nos dijimos que tenía 2. Pero por acá estaba, a ver. ¿Dónde dejé eso? Bueno, se perdió, creo. Bueno, dijimos de una partícula su grado de libertad. Acá está, perdón. Esto es, ¿sí? Entonces tiene 2 desplazamientos nada más. Entonces, ¿yo qué necesito? No, perdón, yo que tengo esto. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que la sumatoria, para que esté estático, ¿no? Necesito que esté estático. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿sí? Tengo solamente esto para una partícula. Para un cuerpo en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo entonces un momento en Z, para este caso, y fuerzas en X y en Y. Entonces, yo quiero que eso esté en equilibrio. Listo, entonces, ¿qué hago? Quiero que hayan fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tengo? Tanto. Necesito el equilibrio. Fuerzas en Y igual a 0. Y sumatoria de momentos alrededor del eje Z igual a 0. O sea, perpendicular a ese plano, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de ecuaciones que tenemos en uno, en el plano, y la cantidad de ecuaciones que tenemos en el otro plano. Claro, en el plano de la partícula, ¿no? Entonces, si vamos acá a esto, ¿qué decimos? ¿Qué tenemos? Solamente tenemos esto. Como diciendo, te puedo ofrecer esto nada más. En Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Y cuántas incógnitas tengo? F1 y F2, ¿no? A ver, si tengo otro cable más o si tengo que desconozco este ángulo alfa, no puedo resolverlo, lamentablemente. No puedo resolver eso, porque ya tendría 3 incógnitas. Tengo el ángulo alfa, F1 y F2, no puedo resolverlo. Quizás si es que me dan alguna condición, che, fíjate que esto sea 0 cuando pasa tal cosa, bueno, ahí sí, ¿sí? Entonces tengo 2 ecuaciones, tengo justamente 2 incógnitas, ese sistema es estáticamente determinado. Que algo sea estáticamente determinado quiere decir que yo voy a utilizar las ecuaciones de la estática, estas que están acá, del estático, del equilibrio, más que del equilibrio, el estático. ¿Sí? Quiero que todo esté quieto, igual a 0, no haya resultante de aceleración por ningún lado, ¿sí? Que con esas ecuaciones de la estática puedo resolver todo el problema. Eso es lo que me dice que algo sea estáticamente determinado, ¿sí? Entonces, bueno, voy a esto, por ejemplo, yo sé que esto tiene acá 40 grados, yo sé que esto tiene acá 60 grados, ¿sí? Acuérdense un poquito de ángulos, ¿sí? Eso es muy importante, también lo hago acá para que lo vean. Bueno, acá también cuando veamos reticulados, más que todo reticulados, les va a costar la vida si no saben ángulos, ¿sí? Y siempre van a ser ángulos rectángulos, o sea, ¿qué cosa? Van a tener una componente A,
una componente B y una componente C. Si saben o se dan cuenta de esta hipotenusa, ya se hace todo más fácil, ¿no? Este ángulo alfa, si yo quiero calcular el ángulo alfa, o quiero calcular alguna componente, ¿sí? Tengo que saber proponer qué son cada una, ¿no? Si yo digo que vamos a dejar más que todo las entidades trigonométricas de un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene acá rectángulo esto, ¿sí? No funcionaría para esto distinto de 90 grados, ¿sí? Entonces, yo acá que puedo tener, si yo quiero calcular el coseno del ángulo alfa, va a ser como igual al cateto adyacente, o sea, AC sobre A. Lo que mida C sobre lo que mida A, simplemente. El seno del ángulo alfa va a ser lo que mida B sobre lo que mida A. La tangente del ángulo alfa va a ser lo que mida el opuesto B sobre lo que mida el adyacente C. ¿Sí? Lo que me toca, digamos. El opuesto es este B y el adyacente es lo que me está tocando el ángulo fuera de la hipotenusa, ¿no? Es el cateto que me está tocando, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, y después si quieren conocer el ángulo, por ejemplo, si quieren conocer el ángulo, lo que tienen que hacer después es aplicar en la calculadora el coseno a la menos 1 y eso, ¿sí? Le va a quedar, por ejemplo, alfa igual al arco tangente, o si tiene la función arcoseno, también puede aparecer así, ¿sí? Y acá será alfa igual al arco coseno, no, sí, arcoseno, y acá también va a ser al arco tangente de ¿quién? De C sobre A, acá de B sobre A. ¿Sí? Eso está en la calculadora, aparece, a ver, en el caso mío yo tengo una Casio FX991EX, se llama. Las inversas me aparecen como tangente, de tangente a la tangente menos 1. O sea, el arco tangente me parece como tangente a la menos 1. El coseno, su arco, me parece como coseno a la menos 1. Fíjense ustedes cómo les aparece, ¿sí? Y acá B sobre C. Entonces esto va a ser importantísimo, ¿sí? De acá van a despejar todo lo que quieran. Despejar el ángulo o despejar un lado, ¿no? Si tienen el ángulo, despejan y quieren encontrar C, bueno, pasan multiplicando A, obviamente, ¿no? Y así, ¿sí? Tengan en cuenta todo eso, ¿sí? Y después, bueno, si quieren encontrar A, propiamente A, y tienen solamente los lados, bueno, eso Pitágoras, ¿sí? A va a ser igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? Volviendo a esto, ¿sí? Yo acá voy a tener, por supuesto, componentes, ¿no? Formándome este triángulo de fuerzas, por ejemplo, de F1 hacia arriba, ¿sí? Lo pongo ahí, ¿sí? F1, F1i será, y acá también, acá estará F2, será F2i, y acá tendré acá será este es X, ¿sí? F1X, y acá también tendré F2X, ¿sí? Ambas que me compongan, por ejemplo, en este caso, F1X e Y, que me compongan esta, ¿no? Por regla del paralelogramo, ¿sí? Física 1. Que me compongan F1, ¿no? A lo que voy es que no hay que darle cualquier sentido, son los sentidos tales de esta componente que me formen la resultante, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Sí, lo entiendo. ¿Sí? Claro, ¿sí? No podría poner una F, la F1 así, por supuesto, porque este no tiene esa componente, ¿sí? Perdón. Bueno, entonces acá planteamos estas ecuaciones con lo que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Es lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero, yo pretendo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Por ejemplo, un sistema de referencia, hacia arriba es positivo, entonces hacia abajo será negativo, lo que apunte hacia abajo, menos 400, por ejemplo, más F1, esta componente de acá, que ¿cuánto vale? F1 por el seno de 40 grados, ¿no? ¿Se entiende eso o no? Estoy en sumatoria de fuerzas en I, ¿sí? Es por el seno, ¿no? Fíjense que este ángulo es opuesto a lo que yo quiero encontrar, ¿sí? A F1, a esta componente vertical en I, digamos. Y apunta hacia arriba positivo. Esa también lo mismo, ¿sí? Va a ser esta de acá, la hipotenusa, por acá en este caso yo, por ejemplo, quisiera encontrar B. Es lo que estoy haciendo yo acá, mira.
En este ejemplo, lo que yo quiero encontrar es B, ¿no? Entonces, a, que es la hipotenusa, que es F1 y F2, pasa multiplicando, ¿no? Y pasa como F1, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Más F2 por, perdón, seno, no sé por qué puse seno de 60 grados, perdón. Ambos son opuestos, ¿sí? Seno de 40. Todo esto quiero que sea igual a 0, ¿sí? ¿Puedo despejar algo de acá? Y no puedo porque esto no la conozco y tampoco la conozco. O sea, me quedaría poner una en función de otra, pero no las conozco, ¿no? Después también tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿sí? ¿Qué tengo sumatoria de fuerzas en X? Esto no existe, ¿no? No entra, ojo, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, hacia la derecha positivo. ¿Qué tengo? La componente esta de acá, que va hacia allá, que apunta hacia los positivos. ¿Que cuánto vale esa? Digamos, sería C en este caso, fíjense. El ejemplo de acá arriba, ¿no? Sería C, paso A, ¿sí? Porque C es lo que va de la componente horizontal en X, ¿no? Entonces tengo positivo F1 por el coseno de 40 grados, ¿sí? Y después esta otra componente que va hacia los negativos, o sea, apunta hacia los negativos, le ponemos negativo menos, ¿sí? Y eso va a ser lo mismo, ¿sí? F2 la hipotenusa por el coseno del ángulo de 60 grados, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Bueno, acá podemos poner una relación en función de una, ¿sí? Porque bueno, acá ¿qué tenemos? Acá tenemos, esto se puede resolver sí o sí, ¿sí? Porque tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. O sea, ¿qué podemos hacer? Poner una en función de otra y hacer sustitución o hacer igualación, como queramos, ¿sí? Eso es matemática. Entonces, por ejemplo, hagamos una en función de otra. Por ejemplo, esta más fácil. Pongamos F1 en función de F2. Entonces, F2 pasa para allá sumando. F2 por el coseno de 60 grados. Todo eso dividido coseno de 40 grados, ¿sí? Y esta la reemplazo acá, ¿sí? Y cuando la reemplazo allá me queda menos 400 más F1, que F1 es, por paréntesis, F2 por coseno de 60 grados dividido coseno de 40 grados por seno de 40 grados más F2 por el seno de 60 grados, todo esto igual a 0, ¿no? ¿Qué pasa acá? Esto, seno de un ángulo dividido el coseno de un mismo ángulo, es lo que no está acá, no lo puse, creo. Pero bueno, era tangente un ángulo, ¿sí? Entonces esto se pasa, o son números, digamos, lo pueden resolver así nada más, ¿sí? Entonces te queda acá 400 más F2 por el coseno de 60 grados, y esto era el tangente de alfa, ¿sí? Acá voy a poner que también en cuanto a ángulos, ¿sí? También si yo quiero, por ejemplo, la tangente de un ángulo alfa, me va a quedar lo mismo el seno de alfa sobre el coseno de alfa. También puede ser así, ¿sí? Si lo quieren después copiar eso. Todo esto, perdón, seno del ángulo alfa dividido al revés. Coseno del ángulo alfa. Ya me olvidé. No, está bien, perdón. Seno de alfa dividido coseno de alfa, ¿sí? Entonces esto acá les queda, sí, les queda tangente de alfa, está bien, ¿sí? Tangente de alfa más, o lo resuelven así como está, ¿sí? Seno sobre 40, a ver, déjenme sacarme una duda acá. Seno de 40 dividido coseno de 40. Eso me da 0,84, ¿sí? Si hago esa relación, entonces si tengo tangente de 40 me da la misma relación, exactamente, es así, ¿sí? Tangente del ángulo alfa también lo puedo representar como seno de alfa dividido coseno de alfa, ¿sí? Entonces me queda acá por tangente de alfa más F2 por el seno de 60 grados, pero acá alfa ya sabemos cuánto vale, ¿no? Sabemos que es el mismo ángulo, no es incógnita, es el mismo ángulo 40, ¿sí?
igual a 0. Entonces fíjense que le quedó su ecuación con una sola incógnita, que es ¿quién? F2, ¿sí? Entonces acá, ¿qué pueden hacer? Pueden sacar factor común, ¿sí? Entonces les queda menos 400 más F2, guarda con los signos también que tenga cada una de las componentes, ¿no? Ambas son positivas, fíjense. Sacan factor común F2 y les queda entonces factor común de coseno de 60 grados por tangente de 40 grados más seno de 60 grados, ¿sí? Igual a 0. Entonces, ¿qué hacen? Estos 400 pasan para allá sumando, ¿no? Y F2 entonces me queda igual a 400 dividido todo eso, ¿no? Coseno de 60 grados por tangente de 40 grados más seno de 60 grados, ¿sí? Y esto finalmente me da 400 dividido coseno de 60 por tangente de 40 más seno de 60. Me da entonces 311 y era, bueno, no tenía unidad, le pongamos newtons, 311 newtons, ¿sí? Me da F2. ¿Qué hago? Vengo con este valor, vengo acá, ¿sí? Y luego de acá digo que F1 me va a quedar entonces igual a F2, que vale 311,14, ¿sí? 311,14 por coseno de 60 dividido coseno de 40. Y eso me da 203,09, ¿sí? Newton, ¿sí? Y listo. ¿Se entendió más o menos esto? Física 1. Esto creo que lo resolví en Física 1 más que todo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Y bueno, los libero entonces, ¿sí? Paro acá la grabación.